Hola a todos, hoy veremos la conexión y el funcionamiento del regulador de tensión lineal L7812. Comenzamos. Aquí tenemos el regulador de tensión lineal de 12 voltios, normalmente conocido por L7812. Como vemos en la imagen, se compone de 3 patillas. La primera patilla es para la entrada de voltaje, la segunda patilla es para el negativo o GND, y la tercera patilla es para la salida de voltaje, que ya sale regulada a 12 voltios. He diseñado este esquema para entender de una forma sencilla el funcionamiento del regulador. Para la entrada de voltaje, es decir, por la patilla de entrada, se podrá conectar una fuente de alimentación que puede ir desde los 14 voltios, que es la tensión mínima de funcionamiento, hasta los 35 voltios, que es la tensión máxima que soporta el regulador según el fabricante. Para la salida de voltaje, es decir, por la patilla de salida, la tensión siempre será de 12 voltios independientemente del voltaje que tengamos en la entrada. La intensidad máxima en la patilla de salida del regulador es de 1,5 amperios. Los condensadores electrolíticos del esquema se utilizan para que la tensión de entrada y de salida sea lineal, es decir, para absorber picos elevados de tensión y así poder tener un voltaje de entrada y salida más suave. El regulador lo podemos alimentar con una batería o fuente de alimentación de 14 voltios como mínimo. En mi caso, utilizaré una fuente de alimentación de 15 voltios. El polo positivo irá conectado al pin 1 del regulador, y el negativo irá conectado a la patilla 2 del regulador, que es el GND. Por último, en el pin 3 obtendremos los 12 voltios fijos y estables. Bien, ya sabemos cómo funciona y cómo se conecta, ahora pasemos a la prueba real. Comenzamos colocando el regulador en la protoboard. Conectaremos dos puentes, uno en el pin 3 y el otro en el pin 1. Ahora conectamos los condensadores electrolíticos. El primer condensador de 10 microfaradios 50 voltios, irá conectado al pin 1, por la parte positiva. El segundo condensador de 10 microfaradios 16 voltios, irá conectado al pin 3, por la parte positiva. Para saber más, estos condensadores tienen polaridad, es decir, tienen su parte positiva y su parte negativa. Para identificar su parte negativa, verás que tiene una línea dibujada de color blanco, ese es el negativo del condensador. La otra patilla es el positivo. Bien, conectamos la parte negativa de los condensadores al pin 2 del regulador, que es el GND. Conectaré dos cables entre los pines 1 y 2, por aquí le daremos alimentación al regulador. Ahora conectaremos los cables de salida, entre los pines 2 y 3 del regulador. Por aquí nos dará los 12 voltios fijos y estables. Posiblemente, la tensión de salida no sea exacta en algunos reguladores, es decir, puede que lleguen a tener 12,1 o 12,2 voltios. Esto es debido al proceso de fabricación que hayan llevado. Ahora conectaremos los cables de alimentación de nuestra fuente de 15 voltios, entre los pines 1 y 2 del regulador, el cable positivo de color rojo, al pin 1. Y el cable negativo de color negro, al pin 2. Ahora vamos a hacer unas medidas de tensión del regulador. Para ello, cogemos un multímetro y lo situamos en la escala de voltios, en corriente continua, DC. Empezaremos midiendo la tensión de salida, entre los pines 2 y 3. Bien, enchufamos la fuente de alimentación de 15 voltios a una toma de corriente. Y comprobamos la tensión de salida del regulador. Nos damos cuenta de que la tensión varía un poco, esto es debido al proceso de fabricación, puede ocurrir, no es nada raro.
Ahora medimos la entrada del voltaje, entre los pines 1 y 2 del regulador. Estos son los 15 voltios que vienen de la fuente de alimentación. Ahora veremos la función que tienen los condensadores. Si nos fijamos, cuando le damos tensión y cuando la desconectamos, se puede apreciar que la tensión de entrada y de salida no la hace de un golpe, sino que la tensión entra y sale más suave, es decir, con los condensadores conseguimos estabilizar el voltaje. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.